vamos a seguir el avance, es decir, ahora, como ustedes saben, hemos dicho que para la respiración celular existen 4 componentes o procesos metabólicos. Estas vienen a ser la glucólisis, la formación de la coenzima A, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Nosotros recién hemos llevado la glucólisis. La glucólisis, que es una etapa de la respiración celular, esta que consta de 10 reacciones químicas. Estas 10 reacciones, cada una de ellas está compuesta por sus enzimas características. Esta glucólisis es una degradación que se va a ir a producir en una molécula de glucosa que empieza con una molécula de 6 átomos de carbono y termina en una molécula de 3 átomos de carbono. Por eso es que se dice que es el catabolismo de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque está empezando una molécula voluminosa a una molécula mucho más pequeña. Durante todo el proceso de la glucólisis vamos a ir a ganar 2 ATP en su totalidad, vamos a ir a ganar 2 NADH y 2 moléculas de agua. Y aparte de eso, ganamos 2 ácidos pirúvicos. ¿Para qué me sirve a mí el ácido pirúvico? ¿Para qué me sirve la obtención del ácido pirúvico o el piruvato? Este me sirve para que siga con el proceso metabólico, ¿ya? Me sirve para que dé lugar a la formación de componentes ricos en átomos y pueda llegar al ingreso de la cadena de transporte de electrones, que es donde yo voy a ir a ganar gran cantidad de energía para todo el proceso, y especialmente todo esto va a servir para la parte de la célula, para que viva la célula. Ya hemos visto que la glucólisis es un proceso que se localiza a nivel del citoplasma. Es una parte que se va a ir a localizar un poco más externa de la mitocondria, mientras que la reacción del ciclo de Krebs ya es dentro de la mitocondria y la cadena de transporte de electrones ya es en la parte más interna, un poco más adentro de la parte donde se localiza el ciclo de Krebs, como pueden verlo ustedes aquí en la parte de la cadena, en la parte de la célula, directamente cada uno de las fases donde se van a localizar en cada una de las etapas, ¿ya? Ya habíamos visto de la parte de la glucólisis, aquí está todo lo que les decía, empieza con 6 átomos de carbono y termina en piruvato, ¿ya? Con la ganancia neta de 2 ATP, 2 NAD, aquí faltan las 2 moléculas de agua. Si yo pregunto en el examen, ¿cómo empieza la glucólisis y cómo termina? Si yo pregunto, ¿cómo empieza la primera etapa de la glucólisis y cómo termina? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo empieza la primera etapa de la glucólisis? ¿Y cómo termina? Empezaría con una molécula de glucosa. ¿Y termina? Terminaría en 2 moléculas de ácido pirúvico. O sea, no, al final... La primera etapa le estoy diciendo. La primera etapa termina en la formación de lo que vendría a ser la glucosa 6-fosfato. No. La primera, las 2 moléculas de ácido de gliceraldehído trifosfato. Eso. Empieza con una molécula de glucosa y termina en 2 moléculas de gliceraldehído fosfato. ¿No ve? ¿En qué empieza toda la etapa de la glucólisis? ¿Cómo sería? Glucosa. Empieza con la glucosa. ¿Y en qué termina? ¿En qué termina? Todo el proceso terminaría en 2 moléculas de NADH, en 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de agua. No, yo no les estoy diciendo qué forma. Yo les estoy diciendo en qué empieza toda la glucólisis y en qué termina. Solamente empieza en glucosa y termina con los 2 ácidos pirúvicos. Piruvato. O piruvato. ¿Ya? ¿Qué se gana con la glucólisis?
2 moléculas de ATP. 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 moléculas de agua, 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de ATP. Muy bien. Eso es lo que nosotros ganamos durante todo el rendimiento de la parte de la glucólisis. ¿Para qué he dicho que se forma el NADH? ¿Con qué fin? Va a ser la puerta de entrada a la cadena de transporte de electrones que va a generar energía, en este caso estimular el metabolismo. Bien. Para eso es lo que yo necesito, la formación del NADH, puerta de entrada a la cadena de transporte de electrones, donde yo voy a ir a ganar ATP. ¿Lo ve? Muy bien. Ahora seguimos con la segunda etapa de toda la respiración celular, que viene a ser la formación del acetil-CoA. ¿En qué dijimos que quedó la glucólisis? En dos ácidos pirúvicos. Aquí lo tenemos, los 2 ácidos pirúvicos. ¿En qué consiste esta segunda etapa? Esta segunda etapa es una etapa de descarboxilación, es una etapa de proceso de deshidrogenación también, ¿ya? Tal es el caso que aquí tenemos al ácido pirúvico, como ustedes pueden ver, está compuesto con sus 3 átomos de carbono, está compuesto con sus dobles enlaces a nivel del oxígeno, como dice su nombre, descarboxilación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros de este ácido pirúvico vamos a robar un carbono y sus 2 oxígenos para dar lugar a la formación de dióxido de carbono. Entonces, si ustedes pueden fijarse, ¿en qué queda ese compuesto? Queda en un compuesto denominado acetilo. Y ese compuesto acetilo está constituido por 2 átomos de carbono. Pero no solamente eso nomás sucede en esta etapa, sino que va a ir a actuar una deshidrogenasa que va a ir a quitar también a este compuesto el hidrógeno. Si ustedes pueden ver, el que va a ir a producir va a ir a sufrir esa disminución de ese dióxido de carbono es este último átomo de carbono que lo vemos con su oxígeno e hidrógeno. Este oxígeno con el otro oxígeno se eliminan y forman dióxido de carbono. ¿Y qué queda libre ahí? Queda libre el hidrógeno. Ese hidrógeno es robado por esa enzima deshidrogenasa y lo localiza al NAD, dando lugar a la formación de NADH. En este caso, está desprovisto de energía el proceso y por lo tanto, para que siga el proceso, tiene que ir a actuar otra coenzima que ayuda a la actividad energética. Y en ese caso, ¿quién es esa coenzima? Es la coenzima A. ¿Dónde va y se localiza? Se va y localiza en el carbono que estaba unido al oxidrilo. Ahí se localiza la coenzima A y de esa manera da lugar a la formación del acetil, como ya les dije, cuando quedó desprovisto del dióxido de carbono y del hidrógeno, quedó como un compuesto acetilo. Pero este compuesto acetilo, como yo les dije, no está completamente energizado, no está completamente activo, necesita de algún componente que le dé actividad. Y ahí es donde va a ingresar una coenzima, un activador, que viene a ser la coenzima A. De ahí es que forma, como ya les dije al principio, es un compuesto acetilo. Al unirse la coenzima A, ¿qué forma? Acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A es un compuesto muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque este es el eslabón para que siga el proceso al ciclo de Krebs y por último la cadena de transporte de electrones. Este no solamente se va a formar en el metabolismo de los hidratos de carbono, sino que también es un componente de formación tanto en la parte del metabolismo de lípidos, en la parte del metabolismo de aminoácidos, siempre va a dar acetilcoenzima A. Ese es el componente común de todo el metabolismo de todas las macromoléculas para dar lugar
al ingreso del ciclo común de todas las macromoléculas, que viene a ser ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Es decir, que este componente del acetil-CoA es un componente sumamente importante para todo este proceso, no solamente para el metabolismo de hidrato de carbono, sino que también para el metabolismo de lípidos y de proteínas, ¿ya? Este es el componente común para todos estos procesos, ¿ya? Aquí van a ir a producirse dos reacciones, uno de descarboxilación y otro de deshidrogenación, ¿ya? Eso es lo que va a ir a suceder con este ácido pirúvico. Este ácido pirúvico, yo sé que nunca debemos decir sufre la molécula, pero aquí puedo decirles que sufre la molécula una eliminación de un dióxido de carbono. Sufre la molécula en una eliminación de un átomo de hidrógeno, dando lugar a la formación de un acetilo. Ese grupo acetilo que está desprovisto de energía necesita de activadores, y ahí es donde va a ir a actuar la coenzima A, que es un colaborador, que es un componente coenzimático que es colaborador para que siga el proceso y directamente ayuda a que siga todo el proceso metabólico, dando lugar de esa manera a la acetilcoenzima A. Ahí es donde se va a ir a formar la acetilcoenzima A. Esa vendría a ser la segunda etapa de la parte del metabolismo de los hidratos de carbono en este caso, ¿ya? Este ácido pirúvico va a ir a atravesar el citoplasma, atraviesa la membrana externa e interna de la mitocondria para que se produzca todo este proceso que les he hablado, ¿ya? Esto es antes de seguir con la reacción del ciclo de Krebs. Esta es la tercera etapa, la del ciclo de Krebs. Esta tercera etapa ya se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. En este ciclo de Krebs, aparte de dar lugar a la formación de NAD, a la formación de FAT-H, también da lugar a la obtención de un ATP, pero no como ATP, como GTP, como guanosin trifosfato. En este caso solamente cambia la base nitrogenada, ya no viene a ser una adenina, viene a ser una guanina, ¿ya? Y da lugar a la formación de NADH y FAT-H. Y tal es el caso, por cada NADH que forma aquí y del NADH que se ha formado en la glucólisis y el NADH que se ha formado a la formación del acetil-CoA, por cada uno de ellos al ingreso de la cadena de transporte de electrones ganamos 3 ATP. Por cada FAT-H que se obtiene, que se forma en este ciclo de Krebs, por cada uno que va a ingresar a la cadena de transporte de electrones, vamos a ganar 2 ATP, ¿ya? Es decir, para que ustedes vean qué importante es la formación de estos componentes y actúan formando gran cantidad de ATP por cada componente de NAD o FAT-H, ¿ya? ¿Cómo empieza el ciclo de Krebs? Ahí lo tenemos. Si ustedes se pueden fijar, tengo el ácido pirúvico de 3 átomos de carbono. Ahí es donde va a ir a actuar una enzima que va a ir a producir la deshidrogenación y la descarboxilación, y por lo tanto va a ir a eliminar dióxido de carbono y va a ir a formar NADH. Y al eliminar el dióxido de carbono queda un compuesto acetilo de 2 átomos de carbono. ¿Ya? Al principio el ácido pirúvico estaba constituido por 3 átomos de carbono, pero como pierdo un dióxido de carbono, quedo con un compuesto de 2 átomos de carbono que viene a ser un acetilo. Ahí le falta energía, ingreso con la coenzima A y por lo tanto formo la acetilcoenzima A. Aquí esta acetilcoenzima A ya está presta para seguir con el proceso
de la reacción del ciclo de Krebs. ¿Ya? Esta acetil-CoA que yo he obtenido al salir del citoplasma, al pasar la membrana mitocondrial y formar acetilcoenzima A, después de haber formado el ácido pirúvico, la glucólisis, llega a la segunda etapa, la formación del acetil-CoA. Esa acetil-CoA es un compuesto que está lleno de energía. Y este compuesto de acetil-CoA va a ir a producir un proceso de actividad sobre el oxal acético. Actúa sobre el oxal acético, que es un compuesto de 4 átomos de carbono, y forma un compuesto de 6. ¿Por qué de 6? El acetilo es de 2 átomos de carbono, más el oxal acético, que es de 4, entonces sumado los 4 más 2 átomos de carbono, va a ir a dar lugar a un compuesto denominado, o sea, de 6 átomos de carbono, denominado ácido cítrico, o también denominado citrato. Este proceso va a ser catalizado por una enzima que viene a ser la citrato sintasa. Esta enzima tiene la función, como su nombre indica, sintasa, de unir. Es decir, ese compuesto de 2 átomos de carbono lo une al compuesto de 4 átomos de carbono, que es el oxal acético, y da lugar al compuesto de 6 átomos de carbono, que es el ácido cítrico. Pero en este proceso, al hacer esta reacción, va a ir a producir la eliminación de la coenzima A, es decir, el acetilo entra a unirse al oxal acético en forma libre, ya no con la coenzima A. Se elimina la coenzima A, queda en el medio y forma el ácido cítrico. Una vez formado el ácido cítrico, se va a ir a producir un reordenamiento, y ahí es donde vamos a ir a actuar con una enzima que viene a ser una enzima de la aconitasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Esta enzima va a ir a producir un proceso de producir un cambio de posición de uno de los componentes, y va a ir a producir un proceso de isomerización. De ahí es que se va a ir a obtener el mismo compuesto, pero que ha sufrido un cambio de posición de uno de sus componentes. Cambio de posición que le da lugar a la formación de un iso, que en ese caso es el ácido isocítrico o isocitrato. Viene a ser el mismo componente, pero solamente con un cambio de posición de uno de los componentes, que en ese caso viene a ser la parte de un oxígeno. Pero aparte de eso, en esta misma reacción se va a ir a producir de nuevo una descarboxilación. Esa descarboxilación, es decir, que va a ser una pérdida otra vez de un dióxido de carbono. Si era al principio un compuesto de 6 átomos de carbono, de nuevo pierde un átomo de carbono, se va a ir a formar un compuesto de 5 átomos de carbono, que viene a ser denominado alfa-ceto-glutárico. Pero no solamente aquí va a suceder la eliminación de un átomo de carbono y la formación del dióxido de carbono, sino que también va a ir a producir de nuevo la eliminación de un átomo de hidrógeno. ¿Dónde se va a ir a localizar? De nuevo a un NAD, y da lugar a la formación de un NADH. Este ácido alfa-cetoglutárico o glutarato, ahí va a ir, está desprovisto de energía, y por lo tanto necesita la presencia de energía, necesita un coadyuvante, un colaborador. Ingresa a actuar una coenzima A, y aparte también va a ir a actuar una deshidrogenasa descarboxilasa, y de nuevo actúa sobre el 5º átomo de carbono, produciendo de nuevo una descarboxilación y una quitada de hidrógeno, que de nuevo va y se localiza en el NAD y da lugar a la formación de NADH.
y al quitar el dióxido de carbono forma dióxido de carbono en el medio. Ingresa la coenzima A. ¿Dónde se va a ir a localizar? Se localiza en el carbono número 4. ¿Por qué digo carbono número 4? ¿Por qué? Porque yo ya estoy quitando otro átomo de carbono y este compuesto que era el alfa-acetoglutárico de 5 átomos de carbono, al quitar otro dióxido de carbono yo estoy quedando ya con 4 átomos de carbono. Pero este succinil está desprovisto energéticamente y ahí es donde va a ir y colabora de nuevo la coenzima A y forma la succinil coenzima A. Este compuesto es de 4 átomos de carbono. Además, esta succinil coenzima A ya está compuesta con gran cantidad de energía, está rebasando de energía. Es por eso que se va a ir, para que siga el proceso, se elimina la coenzima A, pero también arrastra fosfato y lo localiza en guanosin difosfato. Va y lo localiza sobre el guanosin difosfato. Este guanosin difosfato, al ingresar el fosfato inorgánico, esto lo arrastra del medio y lo localiza en él y da lugar al guanosin trifosfato. Este es el componente energético que les digo que es el único que se gana en todo el ciclo, ¿ya? Y por lo tanto se ve eliminado la coenzima A, y al eliminarse la coenzima A, sigue el compuesto de 4 átomos de carbono, y eliminado la coenzima A y todos los componentes energéticos, da lugar al ácido succínico. Es decir, ya está desprovisto de la coenzima A, está desprovisto del componente de la energía, esa energía que es dotada a un guanosin difosfato, y él forma guanosin trifosfato, que es lo mismo que un ATP, pero lo único que se diferencia en esto es la base nitrogenada. Ese ácido succínico de 4 átomos de carbono va a ir a producir, es decir, va a ir a producir una acción de una enzima que viene a ser el succinato deshidrogenasa. ¿Qué hace? Va a ir a quitar hidrógeno del ácido succínico de uno de los átomos de carbono, especialmente del átomo de carbono de la parte del número 2, y lo localiza a un nucleótido transportador de átomo que viene a ser el FAT, que se encuentra al estado oxidado, y por lo tanto va y lo localiza y forma FAT-H. Este FAT-H, al igual que el NAT-H que hemos avanzado, son componentes nucleótidos que ingresan a la cadena de transporte de electrones. Al quitarle hidrógeno, lo vamos a convertir a ese compuesto en ácido fumárico. Este ácido fumárico va a ir a actuar una enzima que viene a ser la fumarasa. ¿Qué hace la fumarasa? Esta fumarasa hace el ingreso de una molécula de agua para hidratar al componente y por lo tanto se localiza en los diferentes átomos de carbono, especialmente en el carbono número 2, ahí va y se localiza las moléculas de agua, uno en una parte a la izquierda, oxidrilo, y otro en la parte derecha como hidrógeno, y da lugar a la formación del malato. Ya está compuesto o ácido málico también denominado. Ya este compuesto está completamente hidratado y activo. En este caso tenemos que producir una deshidrogenación y ahí va a ir a actuar una enzima denominada malato deshidrogenasa. Esta enzima, ¿qué va a hacer? Va a ir a quitar de nuevo un átomo de hidrógeno a la molécula y lo actúa sobre el NAT al estado oxidado para dar lugar al NAT-H, que vamos a obtenerlo al estado reducido. Ya lo tenemos desprovisto de hidrógeno y por lo tanto damos lugar a la formación del ácido oxalacético, que es de 4 átomos de carbono. Este oxalacético que se forma
por eso es que se denomina un ciclo, porque empieza en ácido oxalacético y termina en ácido oxalacético. ¿Para qué me sirve de nuevo que termine en el mismo componente? No se olviden que por cada glucosa se obtienen 2 ácidos pirúvicos. Entonces, ¿qué hacemos con el otro ácido pirúvico? De nuevo empieza el ciclo. Va y se une de nuevo a la formación de la acetil-CoA. Esa acetil-CoA ingresa al ciclo uniéndose al ácido oxalacético y formar de nuevo el ácido cítrico. De aquí, de todo el ciclo, vamos a ver que se obtienen 2 moléculas de dióxido de carbono, se va a ir a obtener una molécula de energía, que por cada ciclo estoy hablando, ¿ya? Que va a ser como guanosin trifosfato, vamos a obtener 3 moléculas de NADH y vamos a obtener una molécula de FADH durante todo este ciclo, ¿ya? Y si nosotros hablamos, ¿para qué necesito yo el dióxido de carbono? Necesito para la respiración. ¿Para qué necesito el FADH? Para el ingreso a la cadena de transporte de electrones, y por lo tanto voy a ir a ganar 2 ATP por cada FADH. Y por cada NADH que ingresa o que se forma, voy a ir a ganar 3 ATP. ¿Ya? Entonces no se olviden que por el ciclo estoy ganando 2 dióxido de carbono, una molécula de ATP, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH por cada ciclo. Si yo les pregunto, por cada molécula de glucosa en la parte del ciclo de Krebs, ¿cuántos dióxidos de carbono gano? 2. ¿Será 2? Por cada si es molécula. Doble serían 4 entonces. ¿Cuántos ácidos pirúvicos estoy ganando por cada molécula de glucosa? 2 ácidos pirúvicos. 2 ácidos pirúvicos. Y aquí en este ciclo, ¿cuántos ácidos pirúvicos estoy haciendo reaccionar? Este ácido pirúvico, este ciclo de Krebs, ¿cuántos ácidos pirúvicos estoy haciendo reaccionar? 2 ácidos pirúvicos. 1 primero. Termino 1 y recién empieza el ciclo con el otro ácido pirúvico. No los 2 a la vez. Doctora, termino 1. ¿Ah? Disculpe, o sea, ¿no reaccionan las 2 moléculas al mismo tiempo en el ciclo de Krebs? No. Al igual que la glucólisis. No. Ah, bueno, gracias, doctora. Por eso es que queda libre el oxalacético de nuevo para empezar de nuevo el ciclo. Entonces, por eso es que les pregunto, por cada ciclo de Krebs, ¿cuánto dióxido de carbono gano? 2. Pero durante la glucólisis, o sea, por la glucosa, ¿cuánto dióxido de carbono gano en el ciclo de Krebs? ¿Ah? 4 moléculas de dióxido de carbono, porque 2 moléculas de dióxido de carbono es por cada ácido pirúvico. ¿Cuántas moléculas de GTP gano durante todo el proceso? Una por cada ácido pirúvico. Por cada ácido pirúvico, pero si yo quiero hacerles la colgada de todo el proceso, ¿cuántos GTP gano? 2. 2. ¿Cuántas moléculas de NADH? 3 moléculas por cada ácido pirúvico y en total serían 6. 6. ¿Cuánto FADH? En total 2. 2. ¿Por qué ustedes tienen que saber todo esto? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener bien claro para hacer los cálculos. Fíjense, cuando yo hago los cálculos, fíjense, por medio de la glucólisis, 2 ATP. ¿Ah? Durante la glucólisis, ¿cuántos NADH? 2 NADH. Por 3, 6 ATP. ¿Ah? Esto lo voy a hacer un poquito más clarito para que ustedes sepan bien. Fíjense, es la parte del resultado de cuántos ATP
voy a ganar durante todo el proceso. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, aquí le pongo un dibujito de todo el proceso del ciclo de Krebs. Vayan mirando, por favor. Hola, hola chicos, ¿entienden todo lo que están mirando? Hola. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿Entienden? Yo sé que no entienden porque ustedes no han repasado toda esta parte. A ver, confianza, confianza. ¿Han repasado? Algo, doctora. Pero ni con el dibujo en movimiento no se les recuerda algo. Sí, lo que vamos a hacer es que repásenlo y el día jueves de nuevo se lo pongo el dibujo. Y con eso se les va a quedar mejor. Bueno, doctora. Voy a tomar repaso. Los que quieran dar para el día jueves. Antes de empezar con el repaso, lo voy a poner de nuevo el dibujo. Bueno, doctora. ¿Qué horas son? Tengo... Son las 3:13, doctorita. Sí, 3:13 minutos. Ya. Es decir que aquí nosotros tenemos que ver
como ya les dije anteriormente,